Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez aquí, en las reflexiones al final de la escalera. Ha vuelto a pasar demasiado tiempo desde la última, pero bueno, ya estamos aquí. Y además hoy para hablaros de un tema que es de los que estaba en la recámara desde hace mucho, que me parece muy importante, que me parece interesante, y que curiosamente quienes más me conocen o quienes más interactúan conmigo en el día a día, cuando vean que dedico hoy esta reflexión a esta cuestión, pensarán que es por algo que ha sucedido hace muy poquito. No digo que ese suceso no tenga algo que ver, pero como digo, es algo que tenía desde hace mucho tiempo en la recámara, porque me parece que es algo con muchísimo contenido, muy relevante y de lo que se habla relativamente poco o según contextos incluso muy poco o nada. Es más, es un tema que curiosamente si yo hace no tantos años hubiese escuchado a alguien hablar de ello, probablemente habría reaccionado, no voy a decir que burlándome porque no es mi estilo, pero sí a lo mejor considerándolo excesivo, exagerado o a lo mejor no tan relevante, o como una de esas modas de las que a veces nos quejamos o que nos resultan incluso molestas, sobre todo a quienes vamos teniendo cierta edad. Y a veces vemos como el mundo se vuelve, o tenemos la sensación de que se vuelve demasiado complejo. Pero por fortuna la vida, si estás un poquito atento, si eres un poquito observador, te da la oportunidad muchas veces o yo diría que siempre, te da la oportunidad de coger nuevas perspectivas y si así lo consideras, y yo en este caso lo he considerado y por eso estoy hoy aquí, retroceder sobre tus propios pasos y corregir o modificar tu visión acerca del tema. Hoy os quiero hablar de las personas altamente sensibles, eso que se conoce como PAS, y que hace no tanto tiempo era algo de lo que no se hablaba y que ahora pues es un concepto que se conoce, es una etiqueta que luego hablaré de ello, tiene su parte positiva y su parte negativa, pero como digo es algo que hace unos años no se hablaba, ¿no? Y que provoca cierto rechazo porque, como decía, los que tenemos cierta edad, pues a veces nos sentimos un poco abrumados por el hecho de que aparezcan conceptos nuevos que antes no existían y a veces eso genera la sensación, como digo, de que lo estamos complicando todo o que le estamos dando importancia a cosas que antes parecían no ser tan importantes. No me voy a poner técnico porque yo no soy psicólogo ni nada parecido, creo que doctores tiene la Santa Iglesia, como dice el refrán, y voy a enfocar el tema desde mi perspectiva y aportando lo que humildemente puedo aportar. Yo no voy a daros una definición de persona altamente sensible técnica y como hago tantas veces y me resulta muy útil, pues voy a dar un poco mi propia definición casera, mi propia definición de ir por casa más práctica que técnica. ¿Qué es una persona altamente sensible? Pues yo diría que es una persona que percibe la realidad en alta definición, en 4K. Es una persona que se conecta con la realidad percibiendo muchos más detalles, percibe una realidad mucho más nítida, mucho más definida. Es como esa fotografía un poco más borrosa o perfectamente definida. Bueno, pues una persona altamente sensible en su día a día lo percibe todo con detalle, con intensidad y de algún modo también con agresividad, ¿no? Precisamente por la saturación de pequeños detalles que va percibiendo cada día. ¿Eso es malo? Para empezar hay que decir que una persona altamente sensible no es una persona con ningún tipo de trastorno, no es una patología, desde luego no es una enfermedad ni nada lejanamente parecido, simplemente es un rasgo de la personalidad.
Dicen que afecta aproximadamente al 20% de la población. Bueno, eso siempre es arriesgado determinarlo. Para empezar, hay que decir que, como en tantas cosas en la vida, no hay una línea, no hay un muro que separe a las personas altamente sensibles de las que son un trozo de cartón insensible. Evidentemente no funciona así. Pero parece que sí, que hay un conjunto, un grupo de personas amplio en la sociedad que son mucho más sensibles, que perciben la realidad de una forma mucho más nítida, y eso provoca en ellos cierto sufrimiento, a veces mucho sufrimiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque percibir la realidad con tanto detalle implica un estrés emocional, implica una dificultad en ir asimilando todo lo que sucede cada día, en cada momento. También pondría el ejemplo de la persona que cuando sale a la calle necesita necesariamente ir con gafas de sol, cuando hay sol, evidentemente, porque de lo contrario tiene muchas dificultades, ¿no? Yo soy de ellos, ¿no? Yo cuando voy por la calle y hay sol, o llevo las gafas de sol, o realmente casi voy con los ojos cerrados para que no me moleste, ¿no? Pues un poco a las personas altamente sensibles les sucede eso, pero con la realidad, ¿no? La realidad les llega de forma muy intensa y eso hace que de algún modo tengan que buscar sus propios modos de protegerse o de gestionar eso. Más allá de entender que es una persona altamente sensible, y por supuesto incidiendo en que no es un defecto, es más, en muchos aspectos podría ser considerado incluso una virtud, porque permite ver más detalles y eso ofrece posibilidades diferentes. Mi reflexión va por otro lado y es, si cogemos esta sociedad que estamos construyendo, tan de la velocidad, tan de información, unas cantidades de información absolutamente desproporcionadas, competitividad, una sociedad agresiva, una sociedad con mucho ruido, no solo ruido físico, ¿no? Sino ese otro ruido que va casi torturándonos en el día a día. Cuando uno ve esa sociedad y cuando piensa en las personas altamente sensibles, es inevitable preguntarte si no estamos construyendo una sociedad que a unos les puede ir muy bien. Yo estoy convencido, y de hecho también lo veo en el día a día, que hay personas que se sienten bastante cómodas dentro de esa locura en la que vivimos. Evidentemente hay muchas situaciones diferentes, no es lo mismo vivir en una gran ciudad que en un pueblo pequeño, no es lo mismo tener un trabajo que otro, evidentemente todo tiene sus matices y además hay un amplio abanico de posibilidades, pero es cierto que en general, a grandes rasgos, la sociedad en que hoy vivimos es una completa locura. Y es cierto que para esas personas altamente sensibles, sobrevivir, no en el sentido literal de la palabra, pero poder manejarse, poder gestionar su día a día, a veces resulta complicado y de hecho, sin ser personas necesariamente poco adaptadas a la sociedad, son personas que muchas veces necesitan del aislamiento, necesitan de la soledad, necesitan quedarse en algún lugar donde haya tiempo suficiente para estar en silencio, para vivir un poco dentro de sus propios pensamientos. Y a veces eso hace que los califiquemos de raros, ¿no? Cuando en realidad pues son personas absolutamente normales como cualquiera que simplemente necesitan moverse en contextos diferentes. Pero volviendo a lo que decía, mi preocupación o mi reflexión es, estamos diseñando una sociedad demasiado apta para unos o muy apta para algunos y tremendamente hostil para otros. Yo estoy convencido de que sí, pero eso, además de ser una crueldad, además de no ser justo, porque evidentemente esas personas sufren, además de eso es poco inteligente, porque precisamente este tipo de personas no es que tengan un defecto, es que ven más detalles, es que perciben la realidad con más intensidad y eso les proporciona virtudes, les proporciona posibilidades que otros no tienen y por lo tanto
son personas a las que habría que ver cómo integramos, ¿no? Claro, estoy hablando de personas altamente sensibles y estoy diciendo que no existe esa línea roja, ese muro que separe a unos de otros, y por lo tanto no es tan sencillo como intentar adaptar a un grupo concreto, sino que lo que habría que buscar es cómo crear una sociedad, cómo rediseñar una sociedad en la que haya espacio para todos. Es una idea que casi me diría que me obsesiona desde hace años, ¿no? Creo que tiene que haber siempre un espacio para todos y que el sistema precisamente es todo lo contrario. El sistema lo que dice es, estas son las normas, o te adaptas o mueres, ¿no? Y eso a mí particularmente me parece terrible y me parece que no va a construir la mejor sociedad. Creo que va a ser propicia para unos, no necesariamente para los mejores, y muy hostil para otros. Podría extender eso al sistema educativo, ¿eh? El sistema educativo que de algún modo, aunque es verdad que hay profesionales que llevan muchos años intentando reconducir esa situación, el sistema al final sigue siendo el de siempre. Las normas son estas, los filtros son estos y tienes dos opciones. O pasas por ese filtro o te quedas fuera. Y me pregunto cuántos chavales, cuántos jóvenes absolutamente válidos para un montón de cosas, pues acaban sucumbiendo a no poder entrar por ese filtro y a no poder darle a la sociedad y a sí mismos todo lo que podrían dar, ¿no? Sé que hay muchos profesionales de la educación que están ahí, están intentándolo, pero el sistema sigue siendo ese cuadro encerrado, ese filtro, como decía, que lo complica todo. Además, el sistema educativo, siempre que hablamos de él, pensamos en institutos, en colegios, en universidades, cuando en realidad el sistema educativo es un concepto mucho más amplio, un entramado mucho más complejo, de donde evidentemente entramos los padres, entra todo el contexto de la persona joven, entran muchísimos detalles. ¿Cuántos padres hemos dicho aquello de yo quiero educar a mis hijos, pero bueno, la sociedad en que viven también a veces me obliga a tomar decisiones que no son las que yo tomaría? El sistema educativo es algo mucho más complejo y sin embargo parece que sigue aferrándose a viejos conceptos que yo creo que ya no funcionan. Curiosamente, si imaginamos que alguien que va en una silla de ruedas y de repente se quejara porque una determinada acera no tiene el espacio adecuado para poder acceder con la silla de ruedas, para poder subir con la silla de ruedas, se quejara. Imaginaos que alguien de repente le dijera, bueno, el problema lo tienes tú, adáptate. Seguramente diríamos que esa persona es un salvaje, es un tipo absolutamente despreciable y bueno, con una falta de empatía absolutamente escandalosa, ¿no? Y probablemente con las personas sensibles estamos haciendo eso, ¿no? Es decir, el sistema es este, adáptate, esto es lo que hay, ¿no? Yo creo que muchas veces es el mensaje. Me vais a decir probablemente, hombre, no es lo mismo. Bueno, pues habría que reflexionar si no es lo mismo o si los paralelismos son bastante evidentes. Como no quiero extenderme más y como simplemente quería lanzar un poco cuatro ideas muy concretas, solo añadiré que está la otra cara de la moneda, ¿no? El concepto de altamente sensible, como sucede con los famosos ya niños hiperactivos, y otra serie de etiquetas, y lo nombro así en su aspecto más negativo, pues siendo el intento de aportar soluciones a determinadas situaciones que provocan conflicto o que provocan dificultades, a veces se convierten justo en lo contrario, se convierten en una dificultad añadida. ¿A qué me refiero? Me refiero a que muchas veces el profesional, y esto es delicado decirlo, no es una crítica a psicólogos, etcétera, ni mucho menos,
pero a veces el profesional pone en manos de algunos padres herramientas peligrosas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que a veces cuando un psicólogo le dice a un padre, a una madre, a unos padres, su hijo es altamente sensible, o eso que muchas veces escucho de su hijo tiene altas capacidades, el profesional no está haciendo nada incorrecto. Lo que pasa es que eso a veces en manos del padre o de la madre, me permito decir, no adecuado, se convierte en un problema. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final ponerle una etiqueta a un niño, a un adolescente, se puede convertir en que los padres, y esto yo lo he visto muchas veces y seguro que vosotros también, acaben por recurrir a aquello de es que mi niño es especial, es que mi niño tiene altas capacidades. Y las tenga o no, al final no hay que confundir el decirle a tu hijo busca tu lugar en el mundo con la mayor normalidad, a convertir eso en una especie de etiqueta o de mensaje de eres especial. Los demás no se adaptan contigo o tú no te adaptas con los demás porque como eres especial, los demás poco menos que no te merecen, ¿no? Claro, el profesional, salvo que sea un mal profesional, jamás va a transmitir eso a unos padres. Lo que pasa es que a veces eso llega a los padres de un modo peligroso. Y yo lo he visto en más de una ocasión estos últimos años y en más de una ocasión se ha convertido en un problema para el niño, la niña, para el adolescente, que acaba viendo en sus padres a alguien que lo aísla de la sociedad, ¿no? Que lo convierte poco menos que en un elegido, que es algo tremendamente peligroso en cualquier ámbito, ¿no? En cualquiera. En fin, personas altamente sensibles. Algunos que me estaréis escuchando diréis, Chus, has hablado en todo momento en tercera persona. Sí, me considero una persona sensible. Sé que lo soy, tengo un altísimo nivel de empatía, que no es una virtud. Hay quien últimamente se está vendiendo la empatía como una virtud. No, no es una virtud, es una característica como otra cualquiera que te permite conectar más o menos con el otro, pero no es una actitud. A veces se vende, no, hay que ser más empáticos. Bueno, cuidado porque eso no es tan sencillo. O lo eres o no lo eres, otra cosa. Otra cosa es que gestiones tu propia naturaleza o tu propio carácter intentando aprender, intentando mejorar, pero la empatía no es algo que no es una actitud, es algo que se tiene o que no se tiene. Y vuelvo a insistir, no hay un muro que separe a los empáticos de los no empáticos. Evidentemente hay niveles y cada uno tendrá el suyo, pero vuelvo a lo mío. No soy una persona altamente sensible y además sé por qué lo digo. Soy una persona sensible, sí. Y luego, como todo el mundo, pues soy más sensible a unas cosas que otras. Hay algunas que no me producen el más mínimo efecto y otras que me pueden afectar más, como a cualquiera de vosotros. En fin, que no está de más que a veces le demos una vuelta a ciertos conceptos y que sigamos aprendiendo, que al final no queda otra. Sed felices, intentadlo, al menos. Que siga el juego.